nada, no van a aprovechar del todo el curso, ¿sí? Em, ¿Algún comentario hasta ahora? Les voy a mostrar primero que nada, para los que no vieron todavía, esto, ¿sí? Ustedes tenían en la nueva unidad el, nada, los objetivos de la unidad esta, la unidad 5. No sé si lo pudieron ver, em, pero bueno, vamos a hacer un repaso ahora, si quieren. Y en la parte de descripción tenían em, esta metodología, ¿sí? Que se las muestro acá porque este cuadradito, o sea, esto que armé, digamos, en base a este esquema, digamos, que está tomado de esta página, materialflow.net, explica un poco cuál es la metodología, ¿sí? Ahora voy a hacer una introducción y voy a volver a este diagrama, ¿sí? Em, Bueno, yo les decía en la introducción de la unidad que eh, la que más desarrolló, digamos, esta metodología, que básicamente es una metodología que mide los flujos de materiales, ¿no? Eh, con lo cual es súper importante cuando hablamos de esta idea de economía circular y vamos a ver por qué, ¿no? Em, pero básicamente el esquema de base de la metodología es este, que pues, digamos, parece un poco complejo, tiene una versión más simplificada, que es esta, ¿sí? Digamos que uno va a tener en cuenta la economía de un país o de una región, ¿sí? Pero fundamentalmente de un país. Y las fronteras, digamos, que vamos a tener en cuenta son las fronteras, eh, si se quiere, administrativas y territoriales, o sea, que vamos a considerar, eh, por ejemplo, todo lo que entra y todo lo que sale de esa economía, teniendo en cuenta no solamente que las empresas, por ejemplo, digamos, si una empresa hace una importación, eh, bueno, yo lo voy a tener en cuenta como un flujo que entra a la economía de ese país si la empresa es residente del país, ¿sí? Es decir, imagínense que, no sé, una minera de acá de Argentina eh, va a exportar materiales a otro país, ¿sí? Pero esa empresa, la empresa, digamos, que hace esa exportación, no es argentina, sino que es canadiense, por ejemplo. Lo que se va a tener en cuenta es la residencia de la empresa, es decir, que no se va a tener en cuenta el país de cuáles son los capitales de la empresa, sino el lugar de residencia, es decir, en este caso Argentina es la que está exportando y no Canadá. ¿Entiende? Es medio básico, pero bueno. Eh, y después lo que vamos a tener en cuenta también son las importaciones, es decir, bueno, decíamos, lo que se extrae en una economía dentro de su frontera, y las importaciones, como decíamos, lo que entra, y va a haber que hacer balances porque, bueno, siempre son cuentas muy grandes y va a haber cuestiones de balance a tener en cuenta. Y después vamos a tener en cuenta lo que se adiciona al stock, digamos, de todo lo que entra, cuánto empieza a formar parte del stock de ese país, es decir, que como esto se toma año a año, todo lo que va a estar más de un año se considera que se adiciona a un stock, que ese stock va modificándose con lo que entra y con lo que sale, ¿sí? El stock serían las infraestructuras, digamos, como decíamos, todo lo que, no sé, los edificios, las rutas, los postes de alumbrado, todo lo que va a estar, un auto, por ejemplo, que va a estar muchos años dentro de la economía, va a ser parte del stock físico de esa economía. Y pueden dar todas las salidas procesadas, que eso tiene que ver con los residuos, las emisiones gaseosas. Imagínense que va a haber importaciones que va a tener un cierto contenido de agua, por ejemplo, y después eso se va a evaporar durante el uso y va a salir de manera procesada, digamos, em, y esa salida va a poder ser, a veces, digamos,
hacer dentro del propio territorio, digamos, va a ser una salida que va a quedar ahí, digamos, como puede ser los efluentes, digamos, y otras que van a ser exportadas, que serían ya los productos más de exportación. Esa es como la idea de base. Después, de esta manera, lo que estamos obviando completamente son todos los flujos internos dentro de la economía. Es decir, si una empresa, digamos, se dedica a comprarle a otra empresa local cierto material, transformarlo y venderlo a un producto, eso no va a estar, ese flujo, digamos, de materiales no va a estar contenido. Simplemente, realmente a nivel nacional, lo que entra, o sea, o lo que extraigo dentro del territorio como material, digamos, biomasa, básicamente, digamos, que yo hago crecer en mi territorio, eh, o por ejemplo, árboles, digamos, que yo hice crecer en mi territorio y los corté, y, y eso sería la extracción doméstica. Lo mismo con los metales, por ejemplo, ¿sí? Son cosas que en realidad están dentro del territorio, o en el caso de la biomasa se desarrolla y yo lo extraigo, ¿sí? Y lo ingreso a la economía. Y después lo que importo también, ¿sí? También lo que entra, y después lo mismo con el tema de las exportaciones. Volviendo acá, hay dos cosas que en general no se tienen en cuenta, ¿sí? Más allá de que esto siempre va a haber cosas que entra, digamos, aire y agua que entran a la economía para los procesos típicamente, para procesar los materiales y cosas que salen. Y por eso vamos a hacer esos balances, digamos, para que el balance de masas dé, porque si no, no va a dar. Lo cierto es que los flujos de agua no se incluyen. Es decir que, por ejemplo, lo que va a ser extracción de agua subterránea, por ejemplo, ¿sí? Que tranquilamente podría uno incluirla acá, no lo vamos a tener en cuenta. Y eso no se hace, ¿por qué? Porque los flujos de agua en toneladas, ¿no? Yo les decía en la introducción, pues es importante en realidad que miren la introducción, vamos a medir todo en toneladas. Es decir que agua, auto, biomasa, lo que ustedes quieran, vamos a medir todo en toneladas. Es cuestión de medir masa, ¿sí? Lo que entra y lo que sale en toneladas. Decía que si uno incluye, digamos, las toneladas de agua que se utilizan, todo el resto parece insignificante. Tan grande es la cantidad de agua que utilizamos. Entonces no se incluyen dentro de los análisis, ¿sí? Lo cual uno puede pensar que es normal, porque bueno, en realidad está tan en otro orden de magnitud que no tiene sentido. Por otro lado, uno puede pensar que algunos autores lo critican, digamos, el hecho de que debería, si bien es un recurso renovable, lo cierto es que eh, el agua subterránea, digamos, no tiene una capacidad de reposición, digamos, de recarga, eh, digamos, no se recarga una tasa igual a la que se extrae, con lo cual el agua dulce, ustedes lo habrán visto ya por ahí, es un recurso renovable pero escaso al mismo tiempo, ¿sí? No sé si vieron la noticia hace un año, capaz que fue, que el agua comenzaba a cotizar en el mercado de futuros de Wall Street. ¿Alguien la escuchó o no? A veces me parece que son cosas que todo el mundo ve, pero porque digamos que uno cuando va siguiendo ciertas personas, páginas, noticias, después le aparecen, pero desde el año pasado el agua dulce empezó a cotizar en el mercado de futuros de Wall Street porque, bueno, por esto mismo que les decía, es, es todo un tema, digamos, tema fundamental. Sobre todo con el tema de que, teniendo en cuenta que el cambio climático va a acelerar las sequías y esos problemas. Dicho sea de paso, antes de ayer, se publicó, se filtró un borrador del próximo informe del IPCC, el panel intergubernamental del cambio climático. em, y, y bueno, aparentemente va a ser muy, digamos, con pronósticos muy poco alentadores para el futuro de de la producción de alimentos, sobre todo por el tema de las sequías y todo eso. Así que
bueno, en fin, a prestarle atención a eso que va a salir el año que viene, me parece. Bueno, y entonces decíamos, lo que tiene en cuenta, y esta es la parte interesante, em, son las importaciones, pero también vamos a tener en cuenta los flujos indirectos, ¿sí? Asociados a esas importaciones. Es decir, esta metodología busca también medir, si yo importo, por ejemplo, ¿no? Cobre, digamos, Europa importa cobre de Chile, la metodología busca medir no solamente las toneladas de cobre, sino también las toneladas de los materiales que se tuvieron que mover y extraer para que esa tonelada sea producida. Entonces, eso permite tener una medida mucho más clara de, digamos, de cuál es la responsabilidad de cada uno, ¿sí? Porque si no uno dice, bueno, Chile tiene una extracción doméstica enorme, sí, porque son muchísimas toneladas, pero sin embargo, una gran parte de ese movimiento, digamos, de esa extracción de materiales, eh, está asociada en realidad a exportaciones que hace Chile, ¿sí? Que son lo que podemos ver acá, ¿no? Yo me paro al lado de Chile y veo esto, digo, eh, ese movimiento de materiales en realidad no es responsabilidad mía, yo lo estoy haciendo porque hay otros países que están precisando cobre, ¿sí? Pero bueno, lo mismo pasa con la biomasa eh, o con los materiales de construcción es distinto porque en general se hace más a nivel local, pero bueno. Y también ten en cuenta, decíamos, la parte de la extracción que ingresa en la economía y la parte que no ingresa en la economía. Es decir, a veces, muchas veces, movimientos de suelos, cosas que no se valorizan monetariamente, pero que eh, están asociadas a esta extracción de materiales. Y después veíamos el tema de los stocks, las entradas y las salidas, y decíamos la, la, la salida, ¿sí? Procesada, que es la que queda dentro de la economía doméstica, y si no, eh, también puede ser parte de las exportaciones, ¿sí? Pero bien, básicamente este es el esquema. A partir de ahí, yo le decía, Eurostat definió una guía que es muy detallada, ¿sí? De cómo los países tienen que hacer esta contabilidad. Y ahora vamos a ver para qué se usa, ¿sí? También hay un nuevo marco de contabilidad ambiental y económica que es súper interesante, que se promueve desde las Naciones Unidas y que creo que a medida que avance, va a permitir conocer mejor muchas otras cosas. Bueno, y también en realidad este mismo diagrama se puede ver de manera más detallada, más compleja. Este es otro ejemplo, ¿sí? Nosotros también vamos a ver esto, que es eh, la, la huella ambiental, ¿sí? La material footprint, que es un indicador fundamental, ¿sí? ¿Y en qué se basa? Se lo voy a explicar en base a lo que les mostraba acá, ¿sí? Em, decíamos, ¿me van siguiendo? ¿Sí? ¿O se entiende más o menos? Necesito su atención ahora. Sí, sí, se entiende, profe. Bueno, decíamos, ¿no? A nivel de un país tenemos distintos indicadores que ahora los vamos a ver después en la presentación, pero em, em, teníamos la extracción doméstica, ¿sí? Acá yo lo dejé, si ustedes ponen el cursor arriba les va a dar la definición, ¿sí? Este está en español, por ahí vamos a ir ahí entre ciclas en inglés y en español, pero lo importante es lo conceptual, ¿sí? La extracción doméstica, decíamos, todos los materiales bióticos o bióticos, decíamos biomasa o mineral, lo que sea, em, que se extraen dentro del ambiente doméstico y que vamos a utilizar en los procesos de producción, ¿sí? Em, ¿Qué nos quiere responder? ¿Qué cantidad de materias primas se extraen en el territorio nacional para sostener esa actividad económica? De esa manera uno puede medir, entonces decir, bueno, mi economía va utilizando más o menos materiales para producir si tomamos el PBI, digamos, como medida de la riqueza, ¿sí? Eh, utilizamos más o menos materiales a lo largo del tiempo, porque la idea es poder comparar un mismo país. Al estar estandarizado, digamos, yo le decía en la introducción, la estandarización nos sirve para poder comparar cómo evoluciona un país o una región y a la vez comparar distintos países en estas regiones, ¿sí? Es por eso importante que esté tan estandarizada la medición. Entonces, en este sentido, yo puedo ver qué cantidad de materias primas estoy utilizando para una misma salida económica, digamos, por ejemplo, de PBI, cómo se compone, digamos, qué grupos de materias primas contribuyen en mayor o menor medida a la extracción nacional
y cómo va esto cambiando, ¿sí? Y eso nos permite entender también cómo, por ejemplo, a nivel internacional, bueno, los países en desarrollo en los últimos 50 años han ido aumentando su extracción doméstica, ¿sí? Muchas veces para alimentar los consumos de los países desarrollados. Entonces, esa es la importancia, digamos, de esta metodología. Las importaciones, que son en este caso directas, ¿no? Son productos que se importan en toneladas. Es decir, que ahí hay un montón de simplificaciones, obviamente, pues imagínense que, no sé, un auto, por ejemplo, tiene un montón de materiales distintos, ¿sí? Pero en peso, digamos, en su gran mayoría es acero. En ese sentido, el peso del auto se va a tomar como 100% acero, digamos. Es decir, que vamos a clasificar los distintos productos en base a sus componentes materiales y lo vamos a, después, en función de su peso, digamos, lo vamos a tener en cuenta así. Pero bueno, son cuentas agregadas y son muchas veces con ciertas simplificaciones. Lo que se considera, digamos, lo que se ha estudiado es que esas simplificaciones no hacen una gran diferencia, digamos, a la cuestión. Es decir, que uno puede hacer ciertas simplificaciones y tener información que es dentro de todo bastante útil, ¿no? Que en el fondo es lo importante. Bueno, las preguntas que podemos hacernos o responder en base a eso, qué materiales se importan y después, dependiendo la calidad de información que tenemos, el detalle de la información que tenemos, podemos ver eso, ¿no? Cómo se desglosan esas importaciones en los productos después de elaboración. Y después está esto, que es la parte que les quería mostrar, ¿sí? Que tiene que ver toda la cadena de suministro, es decir, cuáles son las importaciones equivalentes de materias primas. Es decir, que yo tengo en cuenta no solamente lo que importo, sino también todos esos flujos asociados a esas importaciones. Es decir, Europa importa una tonelada de cobre, ¿sí? Pero a esa tonelada de cobre yo le voy a agregar en esta importación en equivalente de materias primas todos los movimientos asociados, todas las toneladas de materiales asociadas a esa tonelada, ¿sí? Entonces nos da una idea mucho más correcta de cuáles son las responsabilidades en los movimientos de los materiales, en las extracciones de los materiales, ¿sí? Bueno, el ingreso directo de materiales es básicamente en una economía todo lo que sustenta las actividades económicas, que tiene que ver tanto con la extracción doméstica como las importaciones. El consumo doméstico de materiales lo que hace es de todo lo que ingresó, descontarle las exportaciones, básicamente, ¿sí? Después pueden leer en detalle eh, para qué sirve cada cosa. Y entonces tenemos la balanza comercial física, por un lado, que me permite ver la diferencia entre lo que, digamos, entre el input y el output, digamos, de un país. Y bueno, me va a dar una idea de si mi país es netamente exportador de materias primas, digamos, de materiales, o importador, o exportador, perdón, o bueno, importador o exportador. Y la balanza comercial, que en base a las materias primas equivalentes, es la que me permite ver si un país está dependiendo, ¿sí? De alguna manera, si está trasladando, digamos, esos consumos de materiales a responsabilidad a otros países. Bien, perdón, pensé que venía. Y después tenemos el ingreso de materias primas en materias primas equivalentes, que va a tener en cuenta todo, ¿sí? Y después tenemos entonces también las exportaciones en materias primas equivalentes, que tienen en cuenta entonces no solamente lo que importé, sino también esos flujos indirectos, como decíamos, que veíamos acá, ¿sí? Bien, decíamos, ya esto lo vamos a pasar muy rápido, pues ya lo vimos, las extracciones domésticas son todos los materiales que se extraen y se producen en territorio nacional y que se utilizan por la economía. Básicamente decíamos biomasa y metales. Yo les mostraba en el video de introducción que retomamos los primeros gráficos donde se evaluaba la circularidad, que por eso decíamos que esta metodología es tan importante, y vemos esas 4 categorías y ahí se ven que los más importantes son biomasa y metales. Lo que no se utiliza, digamos, en la parte no utilizada,
son los que se extraen, digamos, se mueven, ¿sí? Pero no entran en el ciclo económico porque no se monetarizan, como los movimientos de suelo, el resto de demolición, el resto de cosecha, etc. ¿Sí? Que sin embargo implican un movimiento también de materiales y energía, ¿no? Decíamos los flujos escondidos que tienen que ver con esto. Ahí en realidad la metodología es más fina todavía porque en realidad uno tiene, por un lado, digamos, por ejemplo en el caso de la minería, uno dice el cobre, ¿no? Sería como el material más concentrado. A veces lo que se va a tener en cuenta cuando se hacen las importaciones no es exactamente la tonelada de cobre, sino la tonelada de el material, o sea, el material que contenía el cobre, ¿sí? Eso sí se va a tener en cuenta. Lo que no se va a tener en cuenta son todos los movimientos que hay que hacer para llegar, por ejemplo, a la capa geológica en la cual estaba, ¿sí? Esos son flujos escondidos. Esos se calculan utilizando coeficientes que desarrolla el Instituto Wuppertal en Alemania, em, que por ejemplo decimos, para obtener 1 kilogramo de uranio, sabemos que hay flujos escondidos por 8.500 kilogramos, y para el cobre son 178 kilogramos. Entonces, eso es lo que permite ver cuáles son los flujos escondidos asociados a una tonelada, ¿sí? Y esa es la parte también que es importante. Las emisiones de la naturaleza, digamos, lo que sale, eh, y que, bueno, lo podemos clasificar de distintas maneras. Ahí ya la metodología es menos, bueno, ¿no? Es bastante clara. Igual si toman el handbook de Eurostat es eh, bastante claro en cómo clasificar todas las cosas. Lo que pasa es que no es información que esté disponible en general. Y después a partir de ahí podemos crear indicadores, tanto en forma extensiva como intensiva. Decíamos, de forma extensiva quiere decir que vamos a tomar el total, 100 toneladas, y no lo vamos a dividir por nada, ¿sí? O sea, no vamos a dividir por la cantidad de personas y esas cosas. La extracción doméstica utilizada, decíamos que lo que se usa en el extraído y utilizado en el territorio nacional. El input total directo de materiales, perdón, que es como veíamos en el esquema que les dejé en las extracciones domésticas más las importaciones. El consumo, que sería esto mismo a lo cual le sacamos las exportaciones para ver realmente cuál es lo que se consumió en el país, ¿sí? El requerimiento total de materiales, que lo vimos, aparecía en el gráfico que les mostré, que decíamos que se podía al principio de esta presentación ver en más detalle o en menos detalle, pero básicamente vamos a tomar la extracción, también vamos a tomar la extracción doméstica no utilizada, ¿sí? O sea que es el total de extracciones, y a la vez tiene en cuenta las importaciones en equivalente de materias primas. Es decir, que vamos a tener no solamente en cuenta la extracción doméstica más las importaciones en equivalente de materias primas, o sea, con todos los movimientos asociados a esas importaciones, sino que también vamos a tener en cuenta las propias del territorio, extracciones no utilizadas, ¿sí? Ese sería el requerimiento total de material de una economía. Y después tenemos los consumidos, los cuales vamos de vuelta sacar las exportaciones, ¿sí? Con los flujos asociados, indirectos asociados a las exportaciones. Bueno, el output doméstico de materiales, digamos, las salidas que decíamos como recién, que incluye también los materiales que son disipados durante el uso, ¿sí? Y eso es interesante también, que se ve claramente ahí cuáles son en la metodología, digamos, en el handbook de Eurostat, se ve cuáles son esos materiales que se disipan durante el uso, digamos, ¿no? Digamos que no los vamos a poder encontrar después. Por ejemplo, digamos, no sé, nosotros exportamos soja, ¿sí? Pero de los fertilizantes que estaban ahí, algunos se quedaron en el suelo, pero muchos se disiparon durante el uso. Y después los indicadores en forma intensiva tienen que ver, por ejemplo, el consumo directo de materiales per cápita. Vamos a tener lo que llamamos el ratio metabólico, que va a decir, bueno, cuántos materiales necesito yo en tal país o en tal región para sustentar, digamos, la vida de una persona, ¿sí? El input directo de materiales sobre el PBI es lo que llamamos la productividad material, es decir, bueno, digamos en forma inversa sería la productividad material, es decir, con $1, ¿sí? O con 1 kilogramo, en realidad, con una tonelada, ¿cuántos dólares de PBI tengo, ¿sí? Genero
de alguna manera es una medida productiva, es decir, si yo logro disminuir, o sea, aumentar ese ratio, es decir, utilizar menos materiales para generar más riqueza, ¿sí? ¿Se entiende? Quiere decir que estoy siendo más productivo en el uso de esos materiales, ¿sí? Y después se calcula, pero poco, lo que sería la carga material, ¿sí? Que tiene que ver con la cantidad de toneladas de extracción doméstica por hectárea por año, ¿sí? Es decir, que yo voy a tomar las hectáreas del país y la extracción doméstica y me voy a dar cuenta cuánto estoy extrayendo por hectárea, ¿sí? Y eso es una medida, puede ser una medida de carga material, digamos, para ese territorio. La balanza física de materiales, que es lo que yo les mostraba en el ejemplo, ¿sí? Que permite ver eso, ¿sí? Si un país es netamente importador o netamente exportador. Y, y muestra entonces el peso de la extracción doméstica en la economía, ¿sí? Em, que ahora vamos a ver cómo, digamos, algunas cosas interesantes que permiten ver. Y después yo les dejé, no sé si ya lo tiene disponible, me parece que sí, dos videos o tres de ejemplos. Uno que tiene que ver con Argentina, ¿sí? Hay un artículo que se publicó en 2013, me parece, que es sobre la balanza, digamos, los flujos físicos de Argentina y a lo largo de la historia. Y ahí les explico en el videito un poco para que vean cómo se asocia. Yo les decía en la introducción que este tipo de estudios, para que tenga sentido hacerlos, se necesitan complementar con otros indicadores, digamos, y cuestiones más históricas y socioeconómicas, ¿sí? Para poder entender por qué son así y para poder entender de qué manera los podríamos cambiar y qué impacto, qué implica, ¿no? Digamos que tomar las exportaciones de Argentina, digamos, y no analizarlo en base a nuestro modelo económico, a lo que, digamos, no sé, uno puede pensar en los problemas, los conflictos sociales, los conflictos ambientales, digamos, son, digamos, análisis necesarios que hacen absolutamente a cualquier problemática ambiental, ¿no? Eso es lo que les decía. Y la adición del stock, bueno, decíamos esos cambios que son difíciles de medir, pero que se pueden sacar por balance de masa, ¿no? Entre la entrada y la salida. ¿Sí? Si uno mira acá, por ejemplo, esto es un informe de la Oficina Federal de Estadística de Suiza, y muestra la diferencia entre la balanza monetaria y la balanza física, ¿sí? Es decir, la balanza monetaria me va a decir cuánto, cuánto obtengo yo, ¿sí? De mis exportaciones con respecto a mis importaciones, es decir, si yo preciso, digamos, si yo hago, si cuando tomo lo que importo en dólares y lo que exporto en dólares es positivo o negativo, ¿sí? Fíjense que ellos tienen una balanza monetaria que tiene este eje de acá y que va oscilando, ¿sí? Negativa en los años 90, después cercana a cero durante toda la década y después a partir del año 2000 bastante positiva. Y fíjense la diferencia con la balanza física. Es decir, que ellos importan en toneladas más de lo que exportan. Nosotros, Argentina tiene una... No, perdón. En este caso, no. Ellos exportan más de lo que importan, pero o tienen una balanza monetaria positiva. Lo que nos va a pasar en Argentina, como van a ver en el video, es que nosotros también, digamos, exportamos muchísimo más de lo que exportamos. O sea, eh, realmente mucho más que esto, y sin embargo nuestra balanza física, nuestra balanza comercial, quiero decir, es cero o es negativo a lo largo del tiempo. Entonces decir que nosotros, y además eso, cuando uno analiza en tiempo, digamos, ve que cada vez exportamos más toneladas, y sin embargo, y nos pasa en toda la región, digamos, cada vez exportamos más toneladas, cada año exportamos más toneladas, y sin embargo nuestra balanza comercial física, es decir, lo que, lo que obtenemos por las exportaciones con respecto a lo que pagamos
por las importaciones, o sea, lo que tenemos en dólares por lo que exportamos respecto a lo que pagamos en dólares por lo que importamos, es cero o es negativo. Quiere decir que las cosas que importamos básicamente son mucho más caras por tonelada que las cosas que exportamos. ¿Por qué? Porque exportamos materias primas que tienen tendencia a la baja en el mercado internacional histórica y importamos productos industriales, ¿sí? Que tienden a ser cada vez más caros. Bien, ¿cómo se mide esto? Bueno, hay lo que llamamos tablas input-output, que son las que se utilizan para medir el PBI. En Argentina desde el 97 que no se hacen más estas tablas, con lo cual no tenemos, digamos, el material de base para poder calcular nuestras propias. Se tienen que utilizar entonces distintas bases de datos que van a ver en el artículo este que yo les digo, utilizan muchas distintas. Y en la página de esa materialflow.net uno puede elegir el país y ve todo el perfil de Argentina. Así que ahora lo vamos a hacer. Bueno, decíamos, la idea es seguir cómo se utilizan los recursos naturales. En el caso de la cuestión ambiental, ver cómo impacta, ¿sí? Entonces muchas veces se combina con análisis de ciclo de vida. La dependencia de materiales estratégicos de otros países. Yo se los mostraba que para la Unión Europea es una cuestión central para su esquema de economía circular, su modelo, o su plan, en realidad. Y la idea es poder también compararlo con las estadísticas nacionales. Vamos ahora, decíamos, a un sistema combinado estadístico, ambiental y económico, ¿sí? Y la idea es poder entonces tener mejor información para tomar decisiones. Y bueno, nos permite entonces hacer comparaciones internacionales, digamos, entre distintos países y a la vez dentro de un país ver cómo evoluciona. Los límites tienen que ver con el agregado. Si contamos todos los materiales, entonces decíamos, perdemos información sobre los flujos individuales. Hay sectores que pesan mucho, digamos, el tema de la construcción, porque son muchas toneladas básicamente, entonces puede opacar un poco el resto. Es como el tema del agua, que no se tiene en cuenta por esto mismo. Y después digamos, no tenemos en cuenta digamos, es lo mismo una tonelada de cianuro que una tonelada de acero, ¿sí? Y por ahí su reactividad, digamos, su posible impacto ambiental no se tiene en cuenta, ¿sí? Para eso hay que complementarlo con otros estudios, ¿sí? Decíamos que eso se aplica a nivel país y para eso está estandarizado. A nivel de las ciudades se empieza a desarrollar ahora una metodología, digamos, se está promoviendo esa metodología que tiene un curso en español sobre cómo recopilar información para hacerlo a nivel de la ciudad. Yo les recomiendo, si les interesa el tema, entrar a chusmear un poco lo que hay en esta web. Y después, ahora, la División de Ambiente de Naciones Unidas tiene la Iniciativa Global de las Ciudades Eficientes en Recursos, donde se tiene en cuenta, ¿sí? Hay algunas publicaciones ahí de algunos casos de estudio de esto, ¿no? De análisis de metabolismo urbano de las ciudades y a partir de ahí ver qué estrategias se pueden hacer para mejorar bueno, los usos de esas materias para minimizar los impactos ambientales, digamos, mejorar los impactos sociales. Y está que es en inglés, esta publicación que busca esto, ¿no? Hacer estos análisis de flujo de metabolismo urbano a nivel de la ciudad para promover la eficiencia del uso de recursos en las ciudades. Todavía muy incipiente, pero es algo para lo cual se tiene que avanzar, ¿sí? Absolutamente, porque las ciudades necesitan conocer mejor no solamente lo que extraen a nivel local, sino también de cómo se van construyendo sus infraestructuras y a la vez cómo, digamos, cómo los consumos están asociados, porque los consumos esos que son locales, están asociados a las distintas extracciones de materiales más arriba, ¿sí? Eso es como lo que veíamos recién a nivel de país, digamos, tratar de entender cuál es la responsabilidad de un país en cuanto no solamente a sus importaciones, sino a todos los movimientos asociados a esas importaciones. En este caso, en el caso de las ciudades también, ¿sí? Las ciudades importan un montón de cosas, pero también tienen que ser conscientes de todos los movimientos que están asociados a esas cosas que
se ingresan a la ciudad y ver cómo hacer un uso más eficiente para disminuir esos otros movimientos. No sé si quedó claro, es un tema que es bastante complejo, que tiene, decíamos,